Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles en esta mañana. Les voy a invitar que inclinen su rostro, vamos a orar para iniciar la enseñanza del día de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana este tiempo que tú nos das, el poder estar nuevamente conectados para ser instruidos por tu palabra. Te rogamos que tú nos enseñes, nos transformes a la luz de tu verdad y de esa manera, Padre bendito, como siempre te lo hemos pedido y como es la intención de nosotros de poder glorificar tu nombre. Ayúdanos por tu Espíritu Santo para comprender tu verdad y la sabiduría que sea necesaria para ponerlo en práctica te la pedimos desde ya para poder, Dios amado, ser hacedores de tu palabra. Te rogamos todo esto por misericordia para glorificar tu nombre. Amén. Bien hermanos, vamos con la enseñanza número 18 de esta serie de la carta a los tesalonicenses. El sermón del día de hoy se llama Una relación congregacional ejemplar. Una relación congregacional ejemplar. Y para el estudio de hoy vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar estudiando de este capítulo versículos 12 al 15. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otros mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pablo, luego de enseñar respecto a los tiempos futuros, de que los muertos van a ser levantados de sus tumbas, de que los vivos van a ser transformados, y toda esa enseñanza que Pablo entrega, refuerza a los hermanos en Tesalónica, ahora comienza a enfatizar algo de la vida práctica, que tiene que estar obviamente al resguardo de esta enseñanza de los tiempos futuros. Y Pablo quiere que en esta espera de su inminente regreso, además los creyentes en Tesalónica comiencen a reflejar el carácter de Cristo al mundo a través de su vida práctica, a través de su vida cotidiana, dentro de lo que es la iglesia, en su relación interpersonal. Por lo tanto, hoy día, hermanos, veremos dos aspectos importantes de lo que tiene que ser una correcta relación interpersonal dentro de la iglesia, una correcta relación congregacional, una relación interpersonal que glorifique a Dios, que sea digna de la vocación con que hemos sido llamados. Estos dos aspectos son el reconocimiento del liderazgo o al liderazgo y por la otra parte el apoyo entre los hermanos. Estos, el reconocimiento del liderazgo y el apoyo a los hermanos deben ser los ejes que deben dirigir las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña el texto respecto de esto. Versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo comienza a desarrollar en estos dos primeros versículos, versículos 12 y 13, el primer elemento que hemos mencionado, el reconocimiento al liderazgo. Y esto es esencial, es primordial para una correcta interrelación dentro de la iglesia. Y es importante cómo Pablo comienza esta carta. Pablo comienza diciendo, os rogamos, hermanos. Pablo no es en algunos aspectos un autoritario que impone un mandato, sino que les dice, os ruego, les requiero, les solicito, por favor, hermanos, que hagan lo que les voy a mencionar. Os rogamos, hermanos, se está dirigiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no a cualquiera. Os rogamos, hermanos. Entonces no impone un mandato, sino que les solicita.
una solicitud apostólica que puede sonar incluso a un mandato. Pero finalmente es importante cómo esto de alguna manera también es un llamado de Pablo a que los hermanos en Tesalónica tengan una disposición a la obediencia. O dicho de otra manera, todo creyente que nace, como dice Pedro en sus cartas, hemos sido transformados, hemos sido llamados para obediencia. Por lo tanto, la obediencia es una parte importante y esencial de la nueva vida en Cristo. Teniendo eso en cuenta, es necesario que solamente se solicite. Con eso es suficiente para que el creyente haga. No es necesario mandar. Obviamente el mandato bíblico es porque Dios es Dios y es su palabra manifestando su voluntad. Pero en la iglesia solamente bastaría con decir, hermano, este debe ser nuestro comportamiento. Y la iglesia debería responder en obediencia a lo que se está enseñando. Pero bueno, estamos en naturaleza caída, por supuesto, y luchamos para que nuestra obediencia sea cada día más perfecta. Entonces Pablo, entendiendo esto, Pablo les dice, por favor, hermanos, les solicitamos, les requerimos, les rogamos que se comporten, que hagan, ustedes que son hijos de Dios, que son hermanos en la fe. Ahora, la iglesia en Tesalónica no necesariamente estaba cayendo en pecado respecto de esta área. No tenemos la información completa para poder definir de una manera tan concreta que Pablo le está llamando la atención porque no lo están haciendo. No lo podemos descartar, pero tampoco lo podemos aseverar tan concretamente. Lo que sí Pablo está haciendo, obviamente, es corregir quizás alguna deficiencia o reforzando. Serían las dos opciones que podemos entender de por qué Pablo le está llamando le está solicitando esto a los hermanos. Entonces, luego de este llamado a pónganme atención, les estoy rogando, les estoy solicitando, hermanos, llama su atención a esto. Esto es importante. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando nosotros revisamos a la luz de la historia de la iglesia primitiva en la Biblia, en las Escrituras, vemos cómo en cada iglesia se estableció que fuese dirigida por un núcleo de ancianos, o lo que se conoce como la pluralidad de ancianos. Siempre cuando se menciona en términos de liderazgo, los ancianos, en plural, son varios, no uno solo. Entonces, el reconocimiento tiene que estar dirigida a los que presiden, a este grupo de ancianos, a este núcleo de ancianos. Y ese reconocimiento tiene que ver, está asociado a la obediencia. Cuando Pablo le dice aquí, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, ese reconocer tiene que ver con respetar, con obedecer a quienes están trabajando en la congregación. Esto está obviamente en relación, por lo que menciona después en el contexto, a los pastores, a los ancianos de la iglesia. A eso se refiere. Y es importante que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esto transmite la idea de un trabajo arduo, los que trabajan. Tiene esa connotación esa palabra, de un trabajo arduo o difícil o extenuante, pero que se hace no sobre los hermanos, sino que entre los hermanos. Está a la par. El pastor no está por sobre la congregación en términos de igualdad. Son todos iguales. Su labor es dirigirlos, pero está entre los hermanos, no sobre los hermanos. Y obviamente esto que se hace entre los hermanos es un trabajo que tiene que tener consideración dada por los hermanos. Tiene que ser visto y decir, mira cómo trabaja el pastor. No para empobrecerlo, mira pobrecito cómo se esfuerza para enseñarnos. No ese es el sentido, sino que reconocer el esfuerzo que cada anciano de la iglesia da por guiar, por presidir, por amonestar, por trabajar de manera ardua entre los creyentes.
Y Pablo continúa diciendo, los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esto quiere decir los que lideran, los que dirigen, pero no por voluntad propia, no por ganancias propias, sino que en el Señor. Los que dirigen la iglesia, si bien son un llamado, son personas, son hombres y toman decisiones, no lo hacen por decisiones de sus propios pensamientos, de sus propias filosofías, sino que lo hacen en el Señor. La autoridad del anciano, del pastor, o de los ancianos y los pastores, mejor dicho, es una autoridad que está delegada de Dios hacia ellos. Por lo tanto, ese ejercicio de autoridad tiene que ser sometido a quien es el dueño de la iglesia, que es el Señor. Y esa voluntad está dada a través de la palabra. No podemos separar la realidad de que el Señor es la cabeza de la iglesia y la palabra es la manifestación para nosotros de su voluntad. Por lo tanto, quien preside, quien lidera, quien dirige, lo hace conformidad a las Escrituras y no conforme a sus propios deseos, sus propios pensamientos. Y es por eso que es importante este énfasis que quizás no notamos fácilmente, donde Pablo dice, presiden en el Señor. No los presiden por cuenta propia, etcétera, etcétera. En el Señor. De ahí proviene esa autoridad delegada al liderazgo de la iglesia. Pero además de trabajar arduamente entre la iglesia, además de presidir, además el liderazgo es aquel que amonesta. Amonestar quiere decir corregir o poner la mente en orden, o sea, poner las prioridades en el lugar que corresponden. Esto genera convicciones para que en el futuro esas convicciones sean las que guíen el comportamiento de aquel hermano que está siendo amonestado, de aquel hermano que está siendo corregido, de aquel hermano en que sus prioridades se están poniendo en el orden correcto. Ese es el sentido de la amonestación. El liderazgo de la iglesia trabaja arduamente, preside y amonesta. Todo con el propósito de que la iglesia dé gloria al Señor, que sigan al Señor, que la iglesia local, por ejemplo aquí en Tesalónica, sea una iglesia que es discípula del Señor, seguidor del Señor. Estas actividades, hermanos, el trabajar, el presidir y el amonestar, caracterizan el ejercicio del liderazgo en la iglesia, que obviamente trabaja de manera ardua y sigue conforme a la palabra la dirección establecida para la iglesia. A ellos hay que reconocer, hay que respetar. Es un llamado, es una solicitud que se le está haciendo. Insisto, hermanos, no podemos decir que la iglesia en Tesalónica no lo estaba haciendo, quizás no lo estaba haciendo como era debido, pero es un área que hay que reforzar. El liderazgo que trabaja de manera ardua debe ser reconocido, debe ser tenido por respeto, debe ser obedecidas las palabras que se dan cuando se hace en el Señor. Pero además Pablo en el versículo 13 agrega algo que es también muy importante en cuanto a este reconocimiento al liderazgo, en esta relación interpersonal con aquel que tiene la labor tan importante de dirigir a la iglesia. Pablo en el versículo 13 menciona, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, además del reconocimiento, Pablo agrega otras demandas a esta solicitud. Primero es que tienen que los ancianos o el liderazgo de la iglesia, los pastores, deben ser considerados dignos de gran amor, de una gran estima. La labor de amonestar, hermanos, con fuerza, pero también con amor, con fuerza porque el pecado tiene que ser confrontado de esa manera, es un factor que puede generar rechazo entre los creyentes. Ay, siempre, esta iglesia tan santurrona, etc. Puede generar rechazo, puede generar dolencias. Por eso hay que hacerlo con mucho amor. Pero a pesar de ese amor que se puede manifestar muchas veces, o en varias ocasiones al menos,
puede ser que se genere en el creyente una instancia de rechazo, de dureza en el corazón. Esto va a traer consecuencias en que se murmure en contra de aquel que está en el liderazgo, que se desprestigie aquel que está en el liderazgo, entre otras cosas que se pueden mencionar. Estos dos son pecados que son graves en contra del liderazgo: las murmuraciones, el desprestigiar su nombre. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Haciendo alusión a la historia del Antiguo Testamento, cuando murmuraban en contra de Moisés. Pablo, escribiéndole a los Corintios, le está diciendo: ustedes no murmuren, no lo hagan como ellos los hacían. Fueron destruidos por andar murmurando. Es un pecado grave. Y el desprestigio fácil contra el liderazgo también tiene que ser contrarrestado. Y Pablo, en primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 19, le dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, no porque una persona se levante, le vas a creer. 2 o 3 testigos. Pero no dice que hay que creerle, dice que hay que admitirlo. Vamos a ver qué sucede. Hay 3 hermanos que están mencionando lo mismo. Vamos a averiguar, vamos a investigar. Pero no dar crédito porque ya son 2 o 3. Para no desprestigiar rápidamente el nombre del liderazgo. No es esto razón para poner al liderazgo en alto sobre un pedestal y brindarle idolatría. No. Pero tampoco a buenas y a primeras para tomar cualquier murmuración o cualquier desprestigio como si fuese la razón. Hay que poner cuidado porque el liderazgo hay que reconocerlo. Sobre todo, teniendo como base que el liderazgo se está haciendo en base al Señor o se está presidiendo en el Señor, como lo decía el versículo anterior. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque la segunda parte del versículo menciona: tened paz entre todos, y eso es algo que está en relación a esto. El amonestar es algo que va a traer rencillas, porque nuestra naturaleza caída va a generar estos roces entre las relaciones interpersonales. Por eso Pablo le está diciendo: aquel que los amonesta, reconózcanlo, pero además ténganlo por estima de gran amor. Una manifestación de ese amor es el sostenimiento digno de aquel que trabaja en el liderazgo de la iglesia. Si volvemos ahí a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, antes de hablar respecto de la acusación del anciano con 2 o 3 testigos, Pablo les dice: los ancianos que gobiernan bien, que es gobernar bien, conforme a las Escrituras, en el Señor, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La manifestación de este reconocimiento, de este amor al liderazgo, es el sostenimiento económico de aquel que trabaja en la iglesia. Obviamente, hermanos, aquí hay que ponerlo en contexto. Las iglesias nacientes no tienen la capacidad de hacerlo por la cantidad de hermanos, por la capacidad económica de ellos, y el pastor tendrá que quizás dedicarse a su trabajo, de su profesión, mientras la iglesia crece. Pero una vez que la iglesia crece, no hay razón para que el pastor no sea sostenido por ella. Porque es un mandato que aquel que gobierna bien debe ser tenido de doble honor, y dentro de ese doble honor significa que aquel que trabaja sea sostenido. No pondrás bozal al rey, al buey que trilla. ¿Qué es lo que significa en términos generales? No estamos estudiando ese pasaje, ese texto. Ahora, volviendo al texto de Tesalónica, cuando nosotros leemos aquí en el versículo 13, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, literalmente el texto, y lo cito de esta manera, hermanos, porque en la traducción se pierde un poquitito el sentido del texto original. Literalmente, el texto original dice: y que consideréis muy por encima de toda media de en amor. Dicho en otra manera,
Eso está literalmente transcrito. Al que los lidera, ámenlos por sobre cualquier medida de amor, de una manera extrema. Ámenlos de una manera abundante. Así es como se debe amar al liderazgo. Hermanos, esto no lo digo yo, lo está escribiendo el Espíritu Santo a través de Pablo para nosotros hoy. Porque es muy fácil decir, mira, el pastor está llamando que lo amen. No, las Escrituras están diciendo que ustedes, hermanos, deben amar al líder o al liderazgo de su iglesia. Entonces, hermanos, hay aquí un llamado y hago esta aclaración respecto de lo literal del pasaje porque manifiesta una cosa sobreabundante respecto del amor a aquel que gobierna bien, que preside en el Señor, que lo amonesta, que trabaja arduamente entre vosotros. Entonces, este liderazgo que trabaja bien, que como dice Hebreos capítulo 13, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en ese contexto, el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquel que gobierna bien, que vive conforme a la fe, que preside en el Señor, no solamente hay que seguir su ejemplo, sino que hay que también amarlo, obedecerlo, reconocerlo, como dice la Escritura. Y mencionaba, hermanos, esto de las dificultades en el trato, el rechazo, el roce que se genera por la amonestación, porque está íntimamente ligado con esta segunda parte del versículo 13. Tened paz entre vosotros. Es como que Pablo aquí estuviera dando una lección extra, aquí como, se me olvidó decirle que tuvieran paz. No. Esta frase, tened paz entre vosotros, está en relación justamente a esa realidad. A la realidad de que cuando se amonesta, hay rechazo, hay dureza de corazón, se inician las murmuraciones, se inicia el descrédito hacia el liderazgo. Obviamente que no tengan fundamentos, porque cuando hay fundamentos no es que se justifique la murmuración o el descrédito, porque hay pasos a seguir, como lo enseña Mateo, y que también se deben hacer con el pastor. El pastor no está ajeno a la disciplina de la iglesia. Pero esa murmuración y ese descrédito genera conflictos dentro de la iglesia. Porque si uno se levanta y el otro dice, no, pero si el pastor aquí, no, el pastor acá, no, pero es que mira, el otro día, murmuración, descrédito, no, es que el otro día el pastor no hizo ni una cosa, descrédito, murmuración, eso genera conflicto entre la iglesia, entre los hermanos se generan grupos. La solución es el reconocimiento. La solución es amarlo. El considerar sus obras, como dice el texto. Y que lo tengáis en mucha estima por amor, por causa de sus obras. Aquí lo que el pastor hace es una clara muestra de esa preocupación por la iglesia. Y hay que ponerlo todo en balance porque aquí fácilmente uno se puede ir a los extremos. De justificar todo o de negar todo. Negar todo, no, pero es que no importa que él trabaje, él tiene que dedicarse a la iglesia 100%, tiene que hacer aquí, hacer allá. O al otro lado, no, pero el que trabaje hay que perdonarle todo. No, hay que hacerlo en balance. El pastor se trabaja 100% en la obra, se evaluará conforme a que él trabaja 100% en la obra. Si el pastor trabaja y además se dedica a la obra, se evaluará conforme a eso. Siempre con balance, con amor, con respeto, con consideración. ¿Para qué? Para que en la iglesia haya paz. Siempre el amonestar va a ser buscar el propósito del crecimiento espiritual. Pero cuando eso no se tiene en mente, genera estas situaciones de rechazo. Tampoco es condenar a aquel que genera eso porque en nuestra
naturaleza caída es propio de nosotros. Pero también no podemos justificarlo. Podemos entenderlo, pero también hay que enderezar, corregir esos pensamientos. Cuando el reconocimiento, el amor al pastor, cuando todo esto en general se toma en consideración, para resguardar la murmuración del descrédito, lo que se hace es resguardar a la congregación. Entonces, hermanos, increíble como aquí Pablo les dice, tened paz entre vosotros. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si Pablo a la iglesia en Roma y Dios a nosotros nos está diciendo, cuando esté en sus manos, estén en paz con todos los hombres, ¿cuánto más debe ser así en la congregación? El no andar murmurando, no solamente en contra del liderazgo, sino que también como hermanos en la fe. ¿Cómo estamos? ¿Amando? ¿Cómo nos estamos esforzando para guardar la fe? Es una pregunta para reflexionar. Bien, hermanos, aquí Pablo entonces en estos dos primeros versículos trata respecto de la relación y el reconocimiento hacia el liderazgo. Ahora, del versículo 14 en adelante, Pablo comienza a tratar respecto de la relación, del apoyo interpersonal entre los hermanos. Versículo 14. Pablo comienza diciendo, también os rogamos, hermanos. Comienza nuevamente con la misma fórmula. Os rogamos, hermanos, igual que el anterior. Les solicitamos, desarrollando, como decía, este segundo elemento de la ayuda fraternal. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Pablo comienza con esta solicitud. Les requiero, hermanos. Pero cada una de las frases que viene a continuación, el verbo está en imperativo, lo que significa que es una orden, es un mandato apostólico. Y esto es interesante porque es como que les estoy solicitando que lo hagan. Esto no lo pueden evitar. Esto es un mandato. Como decía al inicio, nosotros estamos llamados a obediencia, no debería ni siquiera haber un mandato, pero estas cosas son importantes. Esto es cómo debe corregirse, esto es cómo debe dirigirse, cómo deben relacionarse. Es importante hacer este énfasis. Cada uno de lo que vamos a ver a continuación manifiesta el trato particular que debe ejercerse según la condición de los estados anímicos, por decirlo así, de los hermanos. Pablo, lo primero que menciona, dice que amonestéis a los ociosos. Esto es lo primero que se debe realizar, amonestar, que es advertir, aconsejar respecto de un comportamiento inadecuado, un comportamiento pecaminoso. ¿A quiénes se les debe advertir o aconsejar? A los ociosos, del griego ataktous, que quiere decir desordenados, rebeldes o que no se someten a disciplina. Ociosos como que no nos ayuda en la traducción. Dicho de otra manera, podemos decir, amonesta a los rebeldes, amonesta a los indisciplinados, a los que no se someten, amonéstalos, adviérteles. Este grupo es muy peligroso para la iglesia, porque perturban el orden de ella, perturban la tranquilidad de la iglesia. A ellos hay que amonestarlos fuertemente, pero con amor. La amonestación siempre va a buscar que estos rebeldes se sometan a la verdad de la palabra de Dios. No a la voluntad de la iglesia, no a la voluntad del pastor, no a pensamientos tradicionales, no a la palabra, la verdad de nuestro Dios. Siempre hecha con amor, siempre hecha con humildad y en el Señor. A este grupo hay que amonestarlo. Pero no a todos hay que amonestarlos. Pablo continúa diciendo que alentéis a los de poco ánimo. O sea, a los rebeldes los amonesto. Pero a los que están de poco ánimo tengo que tener otra consideración. Y esto nosotros es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque depende de la condición del hermano cómo yo me voy a acercar. En primera instancia, cuando Pablo dice que alentéis a los de poco ánimo,
que es el segundo mandato que nosotros debemos de manejar en esta relación interpersonal entre los hermanos, quiere decir consolar, aliviar su dolor, dar fuerza emocional. Si alguien está de poco ánimo, lo que hay que hacer es consolarlo, no amonestarlo. Quizás, y hago aquí un paréntesis, quizás este hermano está pecando por estar de bajo de ánimo, porque está considerando de una manera incorrecta las palabras de Dios, evaluando de una manera incorrecta lo que le está sucediendo, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hay que hacer no es llamarle la atención, oye, pero ¿cómo tú estás pensando así? Sino que animarlo, hay que fortalecerlo. Después quizás vendrá una amonestación, un consejo, no tan fuerte como aquel que está siendo rebelde, pero sí un consejo. Oye, mira, tú estabas de poco ánimo, estabas considerando esta verdad así, pero es conforme a las escrituras de esta otra manera. Eso es una amonestación. Pero lo primero que hay que hacer es animarlo, alentarlo, consolarlo. La palabra de poco ánimo, esa palabra poco ánimo del griego oligosikchou, poco compleja la palabra, quiere decir pusilánime. ¿Qué es pusilánime? Alguien que está falto de esperanza o entusiasmo. Entonces a estos hermanos pusilánimes de poco ánimo, cada creyente debe acercarse y estar a su lado para ayudarle, para fortalecerlo, para animarlo. Hay un texto en Isaías, capítulo 35, versículo 4, que dice: decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Animarlos, fortalecerlos. No podemos dejar a nadie, hermanos, desamparado en el camino mientras nosotros seguimos avanzando. Debemos recogerlo, debemos tomarlo. Y de esa manera seguir todos adelante. Alentar al de poco ánimo. Luego Pablo dice que sostengáis a los débiles. El tercer mandato. Sostener quiere decir atender, sustentar, hacerse cargo o lidiar con alguna situación especial. ¿A quiénes son los que debo atender, sustentar o sostener? A los débiles. Del griego astenón, aquel que carece de fuerzas. Esta palabra hace referencia a un enfermo. Aquel que está en esas condiciones, la iglesia debe sostenerlo. Principalmente a los débiles en el espíritu. A ellos hay que llevarlos a la verdad. A ellos hay que enseñarles las escrituras, fortalecerlos. ¿Cómo fortalezco a un enfermo? Dándole de comer. Como dice aquel dicho, enfermo que come no muere. Aunque eso puede sonar un poco terrible. Pero aquel que es débil espiritual, ¿cómo se soluciona? Dándole de comer. ¿Qué? La verdad, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Hay que fortalecerlo, estar al lado, sustentarlo. Esto no quiere decir, hermanos, que si hay una necesidad física, no debamos también nosotros sustentarla. Debemos tomarla y hacernos cargo de ella. Siempre en balance, siempre con sabiduría, para que no se convierta esto en un peso extra, que finalmente termina haciendo que la obra no valga, porque se hace con rencor, con murmuración, pero tampoco dejar al hermano para que se aproveche, siempre con balance, siempre se los he enseñado de esa manera. Entonces, a aquel que es débil no se le ponen más obstáculos, se le acompaña, se le sustenta, se le ayuda. Esa es la relación. A los rebeldes los amonesto, a los de poco ánimo los aliento, a los débiles los sostengo, los sustento. Y Pablo termina en este versículo agregando que seáis pacientes para con todos. Este es el último mandato. Tener paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia, ¿qué significa? Ser templado frente a situaciones difíciles, tolerantes en el sentido de no cambiar nuestro ánimo frente a situaciones complicadas. Templado, no cambiamos nuestra forma, no cambiamos nuestras actitudes. No sé si han escuchado el término un vidrio templado.
Ese vidrio, aunque le eche agua caliente, no va a cambiar su forma. No como un vidrio que no es templado, que uno le echa agua fría y está tibio, se rompe. Eso es lo que se refiere. Nosotros debemos ser creyentes templados, que frente a caiga agua fría, agua tibia, caliente, etcétera, cualquier circunstancia, nos mantenemos de una forma. No cambiamos de ánimo. Entonces, esta tolerancia en ese sentido, no es que toleremos el pecado, eso no corresponde a lo que Pablo está mencionando aquí. Este ser templados a no cambiar nuestra forma, ¿con quién debe ser? ¿A quién yo debo manifestarle paciencia? ¿Al débil? ¿Al rebelde? ¿A aquel de poco ánimo? Pablo dice a todos, del griego pantas, que quiere decir el conjunto completo. Dicho de otra manera, tengan paciencia con todos los de la iglesia. Todos, hermanos, todos los hermanos de la iglesia deben ser objetos de nuestra paciencia. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué decía hace versículo anterior? Tened paz entre vosotros. ¿Cómo se hace eso? Teniendo paciencia. Muy interesante esto, hermanos. Y todos estos mandatos, amonestar, alentar, sostener y tener paciencia, son mandatos imperativos, verbos imperativos, donde se nos deja una orden de cómo conducirnos en la ayuda fraternal. ¿Por qué ayuda? Porque al que está débil lo voy a ayudar. Al que está rebelde lo amonesto. Eso es una ayuda para que él corrija su condición, su posición de rebeldía. Son ayudas fraternales. Versículo 15. Mirad pues que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pablo agrega aquí para finalizar una advertencia final para todos en cuanto a esta relación interpersonal entre hermanos. Mirad, pongan atención, estén atentos a lo que les voy a decir. Mirad, nadie debe pagar mal por mal. Oh, es que el hermano me miró feo, así que yo también lo miro feo. Oh, el hermano me respondió así, ya no le pienso hablar más. Mal o más. No, hermanos. Esa no es actitud de un creyente. Esa no es la actitud que la palabra nos demanda de nosotros. No debemos pagar mal por mal. Mateo 5:44. Miren lo que dice, por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Al leer este texto, no podemos pensar que esto va a acontecer dentro de la iglesia donde son todos hermanos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesús. Lo puedo pensar de los de afuera, los enemigos, a los que aborrecen. El aborrecimiento no es propio de la iglesia. Es el amor. Por lo tanto, si mismo Jesús está enseñando aquí en Mateo 5 que hay que bendecir, que hay que hacer el bien, que hay que orar por aquellos que nos hacen mal, ¿cuánto más dentro de la congregación debemos hacer el bien? Aunque me haga el mal, aunque te haga el mal. No pagues mal por mal. El distintivo del creyente es el amor a los demás, es la manifestación de que somos hijos de Dios. Es la manifestación de que creemos en Dios. El creyente, aunque le haga mal, hace el bien. Samuel Pérez Milles comenta respecto de esto, dice, el amor no puede ser teórico, sino real. No, sí, yo quiero mucho al liderazgo de mi iglesia. Ay, pero no sabes nada el otro día. No, eso a eso se refiere aquí el pastor Samuel Pérez Millo. No puede ser teórico, así como así, de la boca, de labios, un 7, lo ama mucho. Pero en lo real hay murmuraciones y descrédito hacia los hermanos. No amonesto al que está rebelde, no le aliento al de poco ánimo. El amor se manifiesta de una manera real en obras.
Entonces, a todos los de la familia de la fe, hermanos, si el mandato es hacia afuera, hacia los que no son creyentes de hacer el bien, ¿cuánto más a la familia de la fe? Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El amor debe estar presente, hermanos, en las obras, en las acciones, dentro de la familia de la fe. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dicho de otra manera, como decía el pastor Samuel Pérez Millos, el amor no puede ser teórico, no puede ser de palabras, sino que real, en hechos y en verdad, como dice aquí Juan. Entonces, hermanos, el pagar bien por bien es parte de la familia de la fe. Ahí parte, ahí se inicia. ¿Y culmina dónde? Con los que no están en la iglesia. A todos se le hace el bien. Aunque me haga el mal, aunque te haga el mal. Es la manifestación del amor. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, tenemos dos grandes enseñanzas. Y Pablo le entrega, inspirado por el Espíritu Santo, estos mandatos. Reconozcan al liderazgo, apóyense fraternalmente, condúzcanse de una manera correcta entre hermanos. Dos grandes pilares de la relación dentro de la iglesia. Y esto no solamente de Pablo a la iglesia en Tesalónica, sino que de Dios para nosotros el día de hoy. Debemos reconocer a quienes nos dirigen. Debemos de relacionarnos de una manera digna que glorifique a Dios. Que el amor, que la tolerancia, la amonestación, el sustento, conforme sea el caso, abunden en medio nuestro, para glorificar a nuestro Dios mientras Él regresa. Mientras Él viene por nosotros, que Él nos encuentra haciendo conforme Él nos ha mandado. Hemos recibido tanto amor de parte de Dios. A su Hijo ahí en la cruz. Muchas veces de repente nos olvidamos de eso. O parece que nos olvidamos. Pero el amor debe manifestarse de una manera potente en la relación con nuestros distintos hermanos. Debemos, hermanos, tener una relación congregacional ejemplar. No porque seamos la iglesia perfecta, sino porque somos la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y es lo que el Dios, Cristo, la cabeza de la iglesia, demanda del cuerpo. Aquel cuerpo que no obedece a su cabeza, médicamente está enfermo. Ya sea una enfermedad neurológica, una enfermedad psiquiátrica. Una iglesia que no obedece a la cabeza es una iglesia enferma. Nosotros estamos llamados a obedecer a Cristo, a conducirnos conforme a estos mandatos que nos entrega Dios hoy y de esa manera ser una iglesia sana. Una iglesia, insisto, que glorifica a Dios. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este tiempo y por tu palabra. Dios bendito, como orábamos al inicio, te rogamos por sabiduría y que tengamos en consideración también tus palabras, de negarnos a nosotros mismos, porque mucho de esto que no hacemos, muchas veces por orgullo, porque primero pensamos en nosotros antes que en el bienestar de nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos poner en práctica, siendo hacedores de tu palabra, y esta iglesia local sea una iglesia que se relaciona de manera ejemplar para glorificar tu nombre. Te agradecemos, Padre Santo, y glorificamos tu nombre, todo a través de tu Hijo Jesús. Amén.